Diría, la ciudad es la mayor obra técnica de arte en el sentido de construcción, ¿no? El mayor artefacto que la humanidad hace. Y a pesar de que llevo años escribiendo y tratando de comprenderla, y con muchos de mis queridísimos compañeros y alumnos que están aquí descifrándola, es un objeto enigmático en relación afectiva con mi yo. Esta pregunta que hacías, ¿no? Es decir, puede ser el mayor infierno y puede ser el mayor recurso para sentirme arraigado a un lugar. Y ese misterioso ser a mí me ha llamado a pensarla tranquilamente, ¿no? En referencia a lo que ya he hecho, que es un libro, yo lo que quise hacer es volverla a escribir en el suelo, volver a tratar de montarla y realmente, como decía hoy, acabar desmontándola como se desmontó en las guerras del siglo XX, para advertir también que esa gran artificiosidad que es nuestro mundo y nuestro modo de vivir puede desaparecer, ¿no? Entonces, yo no sé si contesto a esto, pero lo que sí que diría que me gusta lo que la gente quiere. Me gusta lo que la gente piensa acerca de la ciudad. La gente, digo, no arquitectónica también, ¿no? Las personas, que me gustaría esa pregunta llevarla al público. ¿Qué es para cada quien una ciudad? Todas las ciudades soñadas, las que hemos perdido, ese vínculo con el espacio urbano me interesa enormemente de los demás, ¿no? Y casi preferiría hacer como un acopio de respuestas sobre ese enigma, ¿no? Y yo creo que por aquí ya Pachi da eso. Muy bien, en primer lugar, bueno, dar las gracias al Hotel Alma, al acantilado, a Marta por estar aquí. Bueno, este formato a mí me parece sensacional y efectivamente creo que da lugar y debe dar lugar a lo que tiene más interés. Si estuviéramos ahí todos charlando en un café, podría dar lugar seguramente a una interacción. Y así que vamos a ver si se produce. A ver, claro, la ciudad es un tema tan complejo y con puntos de vista tan distintos, tan dispares, tan fantásticos. Quiero decir que es la ciudad, en fin, al fin resume la civilización, y de alguna manera pues es muy... A mí, por ejemplo, el libro que ha escrito Marta me parece un libro pues estupendo, de una gran sensibilidad. Es un acercamiento histórico, es un acercamiento también imaginario hasta cierto punto, y eso es muy bonito. No llega a las ciudades, bueno, Italo Calvino hizo las ciudades imaginarias, es otra manera de leer la ciudad de los sueños, la ciudad de la cultura, la ciudad del civismo, la ciudad de la política, y todo esto es estupendo. Sin embargo, yo creo que a mí me toca, como arquitecto que ejerzo, naturalmente nutriéndome siempre de esta realidad, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que mitificar la ciudad como el gran lugar de encuentro, como el lugar de cultura, como el lugar de polis. Pero la verdad es que hoy la ciudad es algo muy distinto. Y a mí me toca lidiar con eso, algo tan distinto. Y nos toca a muchos de los que estamos aquí. Es de agradecer, por lo tanto, estos libros, estas visiones, porque realmente son visiones que lo que te hacen es seguramente fortalecerte en un espíritu de resistencia respecto a un desastre que hoy se está produciendo. Yo creo que la modernidad, en el fondo, supone una ruptura importante de la manera de entender la ciudad. Los paradigmas de la modernidad, mal interpretados por un consumismo, por un mercado que poco tiene que pensar o piensa muy poco en términos de cultura, en términos de relaciones, en términos de síntesis de lo que puede ser civilización, ¿no? Y piensa más en términos económicos, de ocupación, de estándares puramente funcionalistas, supuso un problema, pero luego ha supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, unos problemas estructurales que tenemos que enfrentarnos a ellos, como es la masificación, como es, en fin, todas estas cuestiones. La realidad es que hoy es difícil definir qué es la ciudad. La ciudad es muchas veces, y en el mejor de los casos, que no siempre, o casi nunca, una ocupación ordenada del territorio. Eso en Estados Unidos. En otros países es incluso desordenada del territorio. Pero yo creo que la ciudad ha perdido en gran medida
ese esfuerzo, esa intención de síntesis, de encuentro, de relación. En términos arquitectónicos diríamos que cada vez el peso de lo público y del espacio público, de lo institucional público y por lo tanto de lo que lo representa como cultura ha perdido una extraordinaria presencia, por lo tanto un papel estructurante de la ciudad, y hoy en realidad son los poderes económicos y comerciales, lo siento ponerme en una posición tan drástica, los que dominan la ciudad. Los arquitectos poco podemos hacer, ni siquiera los arquitectos tomamos decisiones, ni siquiera los políticos toman decisiones respecto a la ciudad. Si vosotros analizáis y cogéis los periódicos, en general la discusión no es si este espacio público va a tener esta calidad o no. No es si la ciudad significa o supone un equilibrio en términos sociales o no. No es si existe, bueno, si efectivamente trabajamos en el casco histórico, quizás sí. No la ciudad como referente, no la ciudad como memoria. Es el pragmatismo de cada día. Con esto quiero decir que, bueno, tenemos que esforzarnos, hay un esfuerzo que hacer muy importante, hay un esfuerzo de reivindicación ciudadana, hay un esfuerzo político por hacer, y en ese contexto libros como los tuyos pues son libros muy atractivos, porque claro, efectivamente nos recuerdan o nos hacen recordar, quizás también de una manera ya añorada. Yo no creo que se pueda recuperar ese tipo de ciudad. A unas situaciones actuales hay que responder con paradigmas distintos. No creo que esa ciudad sea posible en las estructuras actuales, económicas, ni poblacionales, ni en este momento. Hablar, por ejemplo, del valor de lo público, del espacio público, del encanto, de la memoria, cuando tenemos el 90% de la población que vive en situaciones terribles, ¿no? Pues realmente a veces se puede convertir, y de hecho se convierte, y ese hecho a veces nos critican, que es una visión demasiado endogámica, demasiado autocomplaciente, demasiado de círculo, ¿no? Bueno, quería ofrecer no sé si te refieres cuando hablas de una visión idílica o al libro. Yo quiero avisar de que el libro, si alguien lo ha leído, es un libro trágico. Es decir, no solo tiene un final fatal, que es como yo maté al protagonista, o sea, porque la quiero hacer resucitar, quiero volver a hablar de la ciudad, pero ahora estoy estudiando la periferia, o sea que, pero he hablado del miedo en la ciudad, en episodios del pasado, en versión germen, se ve ya los elementos negativos, destructivos de este gran laberinto, de este magma, de este objeto que es belleza y es infierno, y es infierno para mucha gente. Quiero decir que el hecho de estudiar la ciudad histórica y de hacer episodios arcaicos, y además yo he empezado rascando la tierra con la prehistoria, con los caminos, es una manera de hablar del presente también. Ahí está algo que siempre estamos abriendo caminos, estamos abriendo sepulcros, siempre estamos en ese debate que yo quise recrear sobre la intimidad, el alma y la ciudad, el retiro del espacio de la literatura latina. Siempre hay ese rincón donde cada uno vive su anticiudad, y o sea que los episodios de la historia son pretextos para explorar el presente. Le doy mucha importancia al miedo, a la idea de miedo, de angustia en el espacio urbano, y yo creo que estos elementos están, aunque insistía que me parecería precioso que hiciéramos todos un ejercicio de decir que es para vosotros, porque tú como arquitecto con una obra impactante has tenido mucho poder y has desplegado estos artefactos en el espacio público. Yo me dedico solo a pensar o a estudiar, pero lo importante es que para cada uno y cada una de nosotros hay una ciudad, ¿no? Y por eso seguimos posiblemente arraigados aquí. Y esa sería una idea. Yo tengo una visión bastante apocalíptica, quiero decir, creo que el espacio construido
no ha sabido estar a la altura incluso de las formas espontáneas a veces de crear el hábitat, que son más sabias, pero eso ya es como una crítica que la iniciaríamos después, ¿no? Si fuera pertinente. No, quiero decir, bueno, para hacer artefactos, para empezar, yo no quiero llamarles a las arquitecturas artefactos, ¿eh? Esto lo he establecido siempre, no, lo digo porque es Pero artefacto es muy bonito, vamos a dialogar. Artefacto. Sí. Ya, pero no, pero hoy en día, seamos claros, ¿no? Yo le llamaba artefactos a las obras de Susana Solano, que es artista. Sí, pero quiero decir que hoy en día en la arquitectura seamos claros, porque creo que es muy importante. El artefacto está ligado, el significado que se le ha dado, porque las palabras al final tienen mucho significado, a arquitecturas poco contextuales. Por lo tanto, yo procuro no hacer artefactos, procuro hacer arquitecturas relacionadas con el contexto, porque si no, no son arquitecturas. He dicho de manera repetida que la arquitectura es contextual o no es. Otra cuestión es cómo cada uno entiende el contexto, que eso es distinto. Un contexto histórico, un contexto vivo, activo, en fin, pues son cosas distintas. Para eso hace falta, por cierto, has dicho, vosotros trabajáis como arquitectos, nosotros hace falta pensar mucho, ¿no? Hace falta pensar mucho para no equivocarse, es decir, asumimos un riesgo, te aseguro, que muy importante, tan importante como significa escribir, ¿no? Entonces yo quiero decir con esto que escribimos de otra manera, bueno, mucho más no diría, porque vosotros asumís mucho riesgo, ¿no? Porque yo no quería referirme a esa ciudad construida. Es decir, la ciudad construida es una ciudad que es real, es un hecho vivencial continuo, ¿no? La manera de pensar sobre esa ciudad es cuando resultan pues mucho más rica, si quieres, porque precisamente tienes una capacidad de abstracción, ¿no? Y más atractiva. Pero la realidad hoy es que creo que es importante, y no quiero hacer un ejercicio, insisto, que parezca poco poético, poco ilusionante. No lo quiero hacer, me parece que es importante, porque pienso que la realidad y la ciudad, la arquitectura y la ciudad, si no trabajan a partir de la realidad, intentando transformar eso, la realidad, en algo fantástico. Siempre he dicho que la capacidad del arquitecto es transformar la realidad más vulgar en algo bello, en algo atractivo, en algo sugerente. Pues no es posible. Hoy vivimos en realidad en una ciudad, también es verdad que estamos en un sitio, Barcelona, en otras ciudades, que igual hacen lo mismo. Es que son excepciones. Es que no pensemos en nuestra ciudad, o pensemos en ella, claro que sí, pero quiero exponer que la realidad de la ciudad hoy es muy distinta, es muy dramática, y no me refiero a los miedos en el espacio público, no, es social, económica y estructuralmente dramática, es injusta. Es un infierno vivir en la mayor parte de las ciudades actuales. Y esto es una realidad a los que los arquitectos, querámoslo, nos tenemos que enfrentar. Digo desde la perspectiva de los arquitectos efectivamente que construimos, ¿no? Yo quiero ser optimista, es decir, cuando decía que tu libro que puede ser muy atractivo, es porque efectivamente no quería decir que fuera idílico, ¿no? Porque no creo que sea el objetivo. Es una visión muy sugerente, a eso es a lo que me refiero, y que esas visiones sugerentes son de una ayuda extraordinaria efectivamente para el que hace, para el que trabaja, porque muchas veces estamos metidos en esa realidad tan agresiva que pretendemos transformar, y muchas veces estas visiones efectivamente lo que te hacen es recordar cuáles son los objetivos, y el objetivo de la ciudad es que se viva mejor, que represente en la medida de lo posible, pero también ahí tengo mis dudas, un tiempo, eso, mira, una cultura, al final eso es consecuencia o no, si pones los medios adecuados, y sobre todo donde, vuelvo a decir lo mismo, ¿cuál es la esencia de una ciudad? El lugar de encuentro, el espacio público. Si al final se resume muy fácil, si la gente se junta para vivir juntos, porque entienden que viviendo juntos les merece la pena más que vivir solos, y entonces surge el arte, surgen las manifestaciones, no sé qué, surge algo mucho más evolucionado. Entonces, si el espacio público, como hoy pasa, no solamente físicamente, sino conceptual, cultural y políticamente, está denostado, si al final lo que queremos es hacer ciudades individualistas tipo americano, en donde lo más importante es tener una casa individual en las afueras y no relacionarse, porque estamos haciendo ciudades que no son ciudades, no se les puede llamar ciudades, sino son ocupaciones, insisto, del territorio en función de unos objetivos económicos, lo que sea, y unos prejuicios, en definitiva,
que no dejan de ser, por otra parte, ya poniéndonos en plan exagerado, no dejan de ser el gran drama y la gran representación, como siempre ha sido por otra parte de la ciudad, de la situación actual. Un mundo fragmentado, un mundo lleno de injusticias, un mundo de unas divisiones extraordinarias donde hay muy ricos y muy pobres y cada vez más ricos y cada vez más pobres. Es decir, bueno, al final es que cuando hablamos, hoy no podemos, quiero decir, cuando yo al menos, cuando hablo de la ciudad, no puedo escaparme de esto, ¿no? Y eso pasa a nivel global, pero pasa también en las ciudades europeas, que son, si queréis, el paradigma y seguramente la referencia. Vamos cambiando. Sí, por supuesto, porque si no me lo hago, efectivamente. Me gusta decir algo también, no sé. Sí, me parece estupendo, sí. Interactuemos, que si no uno habla, tienes razón. Interactuamos porque si no, no sé. Yo, bueno, no tengo nada que replicar a lo que dices, tenía ganas de interactuar solamente. Por ejemplo, es que cuando digo artefacto, obra del arte, o sea, la enorme materialidad, la cosificación. La arquitectura es dura. Yo ayer venía cruzando la ciudad y pisé cemento durante media hora cuando me pongo a caminar. O sea, cuando me refiero a la parte material de lo urbano, que tiene un peso casi radical. Y me sorprende que yo insisto en la experiencia de las personas más externas al mundo arquitectónico que nos deberían interesar mucho. Yo me pregunto cómo lo sienten. Estamos tan habituados a este medio cosificado y duro que a veces ni lo percibimos, ¿no? Nos vamos al campo a escuchar los pajaritos, o cuando canta un pajarito en el patio de mi casa digo, oh, naturaleza, ¿no? Pero quizá eso es algo que podríamos probar, ¿no? Si lo que es para nosotros, que nos lo hemos pensado tantas veces, no sería bueno saber qué es para los demás, ¿no? Por supuesto. Es el medio inevitable, es, por cierto, hoy también comentábamos que ciudades que prácticamente son 90% de suburbio, ciudades que han nacido y han muerto, hay ciudades en la antigüedad que murieron, se vieron morir ciudades y lo contaban los historiadores antiguos, ciudades que serán, ¿cómo será esta ciudad? Es decir, curioso, decíamos, asombroso, ¿no? Una sola palabra que es capaz de abarcar unas experiencias tan complejas y tan diversas, ¿no? ¿Cómo vive esta experiencia alguien que está en las antípodas ahora, ¿no? ¿Cómo es por la noche cuando estoy durmiendo o cuando estoy en insomnio, ¿no? Y siento que la ciudad palpita fuera de mi ventana? ¿Cómo es el día que estoy melancólico y me aparto de ella y en cambio sé que sigue su ritmo? Yo pienso en la ciudad así como algo de todos, no como algo de la arquitectura, ¿no? Por supuesto. Porque además la mayor parte de los espacios no los han construido lo que ahora llamamos arquitectos o arquitectas. Entonces esa era como una manera de entrar, aunque podemos jugar de vez en cuando, incluso los arquitectos. Yo también creo que llevo el sello, aquí me lo pusieron en el colegio de arquitectos cuando acabé, jugar a ver cómo sería si no fuéramos así. Como por ejemplo, yo te haría una pregunta: ¿cómo sería para ti Barcelona, que no vives aquí, ¿no? Si no fueras arquitecto, si no estuvieras pensando en la responsabilidad enorme. Yo de verdad que no voy por ahí con la camisa todo el día de arquitectos, ¿eh? Que decir, Barcelona me parece una ciudad estupenda, que procuro hacer esa visión que dices, porque además estoy de acuerdo contigo. Es decir, bueno, para empezar, aunque no lo queramos, es que vuelvo a decir lo mismo, los arquitectos ya no mandamos nada en las ciudades. Si alguna vez mandamos algo, porque es verdad que no todos los espacios los hicieron los arquitectos, pero sí se hicieron con criterio seguramente de ciudad. No lo llamaría arquitectónico, hablemos de ciudad más que de arquitectura, estoy de acuerdo. Hoy los arquitectos tampoco tenemos ningún papel, es decir, nos convertimos en una especie, digamos, de defensores de una posición u otra, pero hoy no tenemos ningún papel. Yo esto lo tengo clarísimo y lo digo, vamos, quiero decir, es que lo asumo así. Tampoco me parece importante. Ha habido efectivamente muchísimos siglos en los que no hemos tenido ningún papel y había otras, bueno, se tomaban otras decisiones. Lo malo es que hoy las decisiones se están tomando a mi manera normal. Pero ¿cómo sería Barcelona? Es que yo creo que Barcelona es una ciudad estupenda. Quiero decir que es que, claro, hablar de problemas
llama la ciudad en Barcelona, pues es un poco broma. Barcelona es una ciudad paradigmática en muchos sentidos, incluso los desarrollos más contemporáneos han sido unos desarrollos que se han basado fundamentalmente en la idea del valor del espacio público. Por lo tanto, yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que cuando hablo de la ciudad traslado al espacio público, insisto, no solamente en el sentido material, sino en el espacio público en el sentido institucional, los conceptos de lo público, del lugar de encuentro. Es una ciudad en la que uno se puede encontrar bien. Es una ciudad relativamente bien relacionada con la naturaleza. Claro, Barcelona, no hago un juicio como arquitecto, sino hago el juicio que hace la mayor parte de la gente, que cuando, por ejemplo, va y dice Madrid es una ciudad muy agresiva. Pues que Madrid es una ciudad muy agresiva. Cuando tú vas es una ciudad agresiva. ¿Por qué? Pues seguramente tiene que ver las secciones en las calles, tiene que ver las tipologías arquitectónicas, tiene que ver el carácter de los espacios públicos, tiene que ver que es una ciudad muy sucia, tiene que ver todas esas cosas. Mientras que la gente dice Barcelona es una ciudad muy amable para vivir. Es la mayor aspiración que puede tener una ciudad. Cuando alguien es muy amable para vivir, bueno, pues a mí me parece, yo no desconozco problemas periféricos, etcétera, de manera concreta, pero tengo muchos amigos aquí y he venido muchos, y yo creo que Barcelona es una ciudad para vivir estupenda, como diría que es Pamplona, por ejemplo, ¿no? Si alguien ha estado en Pamplona, son ciudades, es que son ciudades muy cívicas. Bueno, para vivir bien es estupenda, para pero vivir bien. Bueno, ¿qué más puedes pedir a una ciudad? Bueno, para los que vivimos bien, relativamente bien, claro. Aunque yo digo que en cada vida hay un momento antiurbano, ¿no? Hay momentos que odiamos el lugar. Bueno, yo no sé, Barcelona me gusta porque tiene unas capas en el suelo que yo no veo, pero siento. Pero la ciudad, el cinturón que la envuelve es durísimo, a veces es como todas las ciudades. Sí. Es la estructura urbana crea estructuras jerárquicas de niveles de vida, y eso lo has dicho tú antes también. Hay gente que le toca el lado negro del asunto, pero yo casi pensaba en una ciudad más experiencial, ¿no? En cómo es que un día para mí es maravillosa y otro día se me cae. Porque, por ejemplo, el año pasado hice un experimento de irme a dar la vuelta por la periferia, pero por puntos de vista que no eran habituales, para poderla ver, porque yo ya no la veo, es tan mía. Y de repente hice fotografías desde la otra punta, que no es Collserola, la parte de Maresma, ¿no? Y empecé a mirarla, y yo os digo una cosa que a lo mejor ahora parece muy absurda, ¿no? Pero igual cuando yo era pequeña y pensaba en mi nombre, me asombraba la exclusividad de tener un nombre. Me parecía que me habían hecho un regalo, que es una cosa muy personal, ¿no? Que la relaciono con la ciudad, por eso os la digo, ¿no? Entonces ese asombro que te da la singularidad, yo lo siento en las ciudades, ¿no? Y hay ciudades que he soñado mucho tiempo con ver, como Proust quería ir a Venecia, ¿no? Y que al final, el día que he llegado, me han dado un golpe tan terrible que me he ido a llorar al hotel. Bueno, pero eso pasa. Eso me pasó en Moscú, por ejemplo, una ciudad que yo quería ver. Y recuerdo que me dolió, y después el día siguiente me alegró. Y a veces pasa al revés. Hay ciudades que no conozco, pero que llego y me muevo con facilidad. O a veces me dicen no vayas por aquí, yo voy justo por donde me dicen que no vaya. Siempre lo hago eso. Y porque pienso que el riesgo a lo mejor es que me caiga la maceta, pero eso me ha pasado a veces yendo sola. Me encanta ir sola por una ciudad. Entonces yo insistía, aquí tenemos muchas personas que me gustaría saber si les pasa, ¿no? Si tú, por ejemplo, que eres muy ocupado, pero cuando vas a construir o a trabajar, a lo mejor no te puedes escapar como yo, pero yo, que siempre me puedo escapar, intento que en un momento nadie me lleve a ningún lado, ¿no? Y empiezo a descubrirla. Esa relación es muy preciosa. Quiero decir que esa relación es... Y la tenemos, ¿no? Es que al final la relación con la ciudad, claro que es una relación siempre individual. Y claro, y si además es soñada, como tú la estás narrando, pues siempre, efectivamente, la realidad puede ser infinitamente más seca, ¿no? Menos ilusionante. Y bueno, y luego por otra parte también
te encuentras con ella y aparecen otras. Pero claro, estamos hablando de ciudades que afortunadamente son capaces de inspirar eso, ¿no? Son capaces de inspirar reacción, opinión, sentimientos. Hay ciudades en este momento pero es que estamos hablando, claro, estamos en el fondo, yo creo que estamos siempre pensando en ciudades, en la ciudad europea, ¿no? O mediterránea, o lo que se trasladó a Estados Unidos o a América en general, que trasladamos esa ciudad que en el fondo, bueno, son vestigios, es la ciudad capaz de crear sueños, de crear visiones distintas, de crear experiencias distintas. Claro, eso es una maravilla. Yo estaba no proponiendo, sino hablando de esa otra que es terrible, ¿no? Pero quedémonos en esta. Yo también prefiero quedarme en esta, claro. Yo comprenderás que prefiero quedarme en esta, ¿no? En esta ciudad sugerente. Ahora, claro, lo que yo diría que es maravilloso es que las ciudades sean realmente distintas, porque uno podría pensar, efectivamente, oye, la ciudad, el modelo europeo, más o menos históricamente se repitió, los griegos, los romanos, el mundo medieval, bueno, al final, sin embargo, cuando va uno y ve Barcelona, está al lado del mar, y ve de repente Praga, y ve no sé qué distintas son, ¿no? Es que eso, claro, a pesar de que hay una cantidad de componentes racionales que se pueden explicar en términos históricos, de evolución económica, incluso de patronos semejantes culturales, las ciudades son muy distintas, ¿no? Claro, es que es muy bonito, claro, está el clima, está no sé qué, está todo, pero no solamente es eso, no solamente es la morfología de la ciudad, es ese espíritu que tiene que ver con la manera de ser distinta también de la gente. Claro, esto es lo que la ciudad actual, eso es muy importante, es muy bonito y muy importante, claro, eso es lo que la ciudad actual ha imposibilitado o imposibilita. Es decir, la ciudad actual solo entiende el personaje, la persona, en términos de número. Bueno, muchas veces ni eso, como es natural, ¿no? En la mayor parte de los casos, de hecho. Pero claro, ¿quién la cuenta como número? Bueno, yo creo que la administración, ni siquiera la administración, porque ni siquiera, bueno, yo no pienso, por ejemplo, sinceramente, yo no pienso que, hablábamos esta tarde, ¿no?, que Ciudad de México, la administración de Ciudad de México tenga control sobre Ciudad de México. No la tiene, o sea, es que ni siquiera la administración. Es decir, en este momento, ¿quién está haciendo la ciudad? Desde luego los poderes económicos, de una manera indirecta o de una manera directa, unos especulando, los otros creando una situación económica en la que, porque antes incluso la ciudad era bonita, uno iba a la ciudad como mecanismo de progreso, como mecanismo de superarse social, cultural, económicamente, había ese sueño, luego podía pasar lo que fuera, pero incluso la emigración había esperanza, una esperanza de progresar. Hoy a la ciudad va la gente por hambruna. Ese tema interactuamos un poco, sí. Ese tema no, es que me sugiere que ahora has dicho una cosa que es muy importante, que es que la ciudad es la gente, ¿no? Que la ciudad es la gente. Pero además que hay una cosa que a mí me angustia explicarla mal. Y por eso decía lo del nombre, me había olvidado. Sí. Esto es Barcelona, hay un nombre. Y hay millones de ciudades diferentes. Y además hay muchas cosas que no son ciudades. Y entonces yo ese problema me obsesionaba cuando escribía sobre la ciudad, porque pensaba, estás hablando de ciudades y hay muchos modos de vivir y hay mucha gente que escapa de la ciudad, o hay todo el mundo rural con toda su sabiduría ancestral de construir espacios. ¿Qué hacemos? Y entonces un día me di cuenta, por eso hablaba del nombre, ¿no?, que hay un juego como si hubiera dos estrellas de estas binarias que atraen a sus órbitas, ¿no?, o compiten un poco, que es que, y acababa resolviéndolo diciendo, hay un mundo de ciudades donde incluso cuando se está viviendo apartado de ese mundo urbano, sabemos que en algún lado brilla la luz de lo urbano, ¿no? O sea, lo que no podemos negar es que nuestro mundo de ciudades hace muy difícil que aseguremos que no sabemos que existen. O sea, que en nuestra vida siempre tienen un papel, ¿no? Y desde luego sigue siendo extraño e interesantísimo también, es decir, apasionante, ¿no?, el hecho de que tanta diversidad le podamos dar también un nombre común, ¿no? Aunque le damos un nombre que proviene, yo esta investigación también lo hice, de una denominación concreta del derecho romano que
civitas o que solamente pertenecen no precisamente a la urbs, a la gran ciudad que es Roma, o a lugares con mayor nivel de derechos, sino a una forma de ciudad satélite o de segunda línea que acaba construyendo la palabra, ¿no? Pero eso es aparte. Hicimos un trabajo sobre los nombres una vez, ¿no? Pero nos hemos quedado con este nombre y en todas las lenguas hay una palabra comodín que sirve para todo, pero en cambio está el nombre. Es decir, yo el otro día pensaba, cuando yo digo voy a París, que tenía una hija allá, yo digo voy a París, no digo voy a la ciudad de París, ¿no? Es como las personas, o sea, llegan a tener tanta impronta que son una sola, y después hay cosas de todas las ciudades en todas las ciudades, y por supuesto hay espacios que nunca conoceremos. Cuando vamos a ver una ciudad, incluso cuando vivimos, no conocemos una parte importantísima de nuestra ciudad. Yo Barcelona la conozco parcialmente, ¿no? Y entonces tenemos una imagen global. Esa otra pregunta para vosotros, ¿no? Hay una imagen global. Los arquitectos miramos los planos, y yo cuando viajo siempre lo primero el plano, ¿no? Y hay gente que se ríe cuando vas con gente que no es arquitectónica, te dicen necesitas el plano. Pues yo sí, tengo que hacerme una imagen, pero ese efecto de qué es lo que yo no conozco y siento que pesa y está, pero no está, ¿cómo lo vivo, no? Y al final también esto mismo, en mi propia ciudad, tú hablas de Ciudad de México, yo he visto ciudades en Latinoamérica terribles, y he visto cosas terribles que nunca olvidaré y que no quiero recordar, que no he visto en Barcelona, pero Barcelona no la conozco bien. ¿Por qué no voy a pasearme por ser un donde? Y hay sitios donde no puedo entrar, ¿no? Eso también es raro, ¿no? De las ciudades, no sé. Bueno, eso más que de las ciudades es raro de nosotros mismos, que tendemos siempre a buscar la manera más, el contexto más confortable, pero también es verdad que efectivamente la ciudad que es conserva identidades, ¿no? Y se defiende. Yo ahí sí que no soy tan pesimista. Quiero decir que si una ciudad es ciudad y como tal existe, independientemente, mira el caso de Venecia. Venecia es el paradigma de este problema de cuentas, ¿no? Venecia tiene 50.000 habitantes y lo visitan 30 millones de personas al año. Es impresionante, ¿eh? Las cifras son para caerse, ¿eh? 50.000 habitantes y lo visitan 30 millones. Es decir, cada ciudadano de Venecia recibe 6.000 tíos en su casa al año. Esto es así. Es decir, se recibe a tu pueblo al año, macho. A todo. Esto es increíble. A pesar de todo, tú vas por Venecia y sigue habiendo signos de identidad completamente, y no me refiero a la Venecia histórica, no me refiero a la Venecia construida. Tú descubres en muchos barrios cómo se escapan signos, gestos de identidad, porque el ciudadano también se defiende, es decir, y hay siempre una ciudad en el sentido secretario. El problema no es esa parte tan íntima y personal, hombre, existe, estoy seguro que en las barracas de Ciudad de México existe. Sí, claro, y eso, pero yo creo que eso tiene que ver con otra parte. Es decir, tú si vas mañana a desmontar una favela en Brasil, seguro que tienes un problema. Porque la gente que se instala allí, a pesar de que no tiene infraestructuras, de que no tiene escuelas, de que no tiene ya una identidad, tiene sus amigos, juega con el de la casa, tiene su pequeña plaza que se la han hecho ellos seguramente derribando no sé qué. Entonces hay incluso un problema, porque el problema de la ciudad es muy complejo. Es decir, la ciudad es la vida misma, somos nosotros mismos. Entonces estas personas, aunque tú pudieras darles teóricamente una ciudad más planificada, con más servicios y tal, no quieren, porque, bueno, no quieren, esto se ha escrito mucho, porque realmente viven por su identidad. Claro, la ciudad es esa identidad, pues también parte de esa identidad. Entonces, es que, claro, la ciudad son las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciudad... Yo con esto de la identidad, perdona, también estoy de acuerdo que, a pesar de todo, podemos machacar Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que sufre un peso turístico ahora importante, y cada vez que llegan estos barcos, ¿no? Se nota,
y también siempre hay un lugar, pero donde esconderse, y que es mi ciudad, porque para mí y para todos la ciudad es un conjunto de experiencias vividas que las puedo buscar. A veces, ahora decía yo de pasada, para mí Praga es la literatura, pero es que la literatura tiene mucho poder sobre la ciudad, por eso yo le he dedicado un capítulo también. Y puede ser que para mí, a pesar de miles de turistas que tengo que apartar, hay un momento que me detengo mirando el Kremlin, la Catedral de San Vito en Praga, y desde abajo pienso en el castillo, ¿no? Y ese momento es mío, ya no es ni de un ciudadano ni de un tópico. Quizá puede ser que parezca tópico, pero yo creo que, por ejemplo, la literatura sería un camino para hacer de esas ciudades no los tópicos del turismo que ejercemos, pero que no queremos ejercer, porque no queremos ser violentos con las ciudades, ¿no? No nos gusta hacer eso. Y buscar otra lectura, también si quieres fantástica. Yo quizás estoy hoy muy fantasiosa, pero no sé qué me pasa. Quizás que hoy tengo un día para escapar y ahora me iría. Ahora estabas diciendo Praga y yo estoy allá. ¿Cuántas arañas he visto en Praga? Que no me lo podía creer, o sea, pensaba que había más arañas que turistas, y ese cómputo me tranquilizó, porque pensé, como mínimo he visto algo que a lo mejor alguien no ha visto, porque han pasado por el puente y era tremendo, ¿no? Pero entonces yo estoy ahí, yo ahora de repente he ido a Praga, ¿no? Eso está bien, aunque y el turismo es de masas ahora y es muy barato. Y cuando en la escuela con los alumnos criticábamos al turismo, había un momento que todos decíamos, pero qué suerte, porque podemos ir por 50 euros ahora mismo a Praga y todo el mundo puede ir. Y entonces me aguanto, y cuando paso por el Paseo de Gracia y veo el mogollón que se hace en la foto, me aguanto, porque pienso que están realizando algo que en sus vidas tiene un sentido, y lo respeto un poco también, no sé, pero tengo un día que a lo mejor cogería y no sé, eliminaría turistas, no sé cómo, porque no tengo métodos expeditivos, pero déjame interactuar a mí, porque a ver, el asunto es el siguiente. No, todo esto también me parece muy bonito, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la identidad, a mí, en términos ya profesionales, en términos de preocupación de todo esto, claro, todo eso está muy bien, pero no creo que eso resuelva el problema de la ciudad. Es muy importante, configura la ciudad, toda esta visión tan atractiva que es fantástica, vamos, quiero decir, pero la realidad es que luego nosotros nos tenemos que enfrentar a otras realidades. Es decir, al final la ciudad tiene que tener servicios. Al final la ciudad tiene que tener espacios públicos, al final la ciudad tiene que estar equilibrada, tiene que haber oportunidades de manifestación cultural, porque si no es otra cosa. Si nosotros sencillamente identificamos, o mejor dicho, igualamos identidad, ya está. Por esa regla de tres la responsabilidad social no existiría. Por ejemplo, continuando con el discurso de las favelas, ¿no? Bueno, entonces claro, mire usted, ¿eso es ciudad? ¿O es un lugar donde se reúne la gente y está muy a gusto y tiene sus sentimientos? Y en la medida que hay gente, tiene sus sentimientos, tiene sus sueños, tiene sus esperanzas, por supuesto eso es importantísimo, pero eso no es solo ciudad. Porque si fuera así, sería desentenderse en términos cívicos, políticos, culturales, en todos los niveles. No sé si me explico, es decir, podemos por lo tanto aceptar, porque tú puedes decir, tienes toda razón, la ciudad nació en su momento, hubo momentos que no se planificó, y surgió una ciudad que hoy es maravillosa, es verdad, pero esa ciudad se ha actuado, esa ciudad de manera sistemática, con muchas capas, muchos años, con muchas decisiones. ¿Deberíamos dejar que los crecimientos, por ejemplo, que se están produciendo ahora fueran espontáneos? No, es imposible, porque las dimensiones, los problemas son escalas completamente distintas. Entonces vivimos una realidad y un contexto muy distinto, ¿no? Entonces a mí esta visión que ya veo que estás disfrutando tú mucho, que yo disfruto, y lo digo sinceramente, pero claro, no deja de ser, seamos sinceros, una visión un poco egoísta. Sí, muy egoísta. Es que a mí me encanta. Y está bien, sí, claro, sí, a mí, a mí me parece fascinante, y te he dicho que el libro yo he disfrutado muchísimo con el libro, ¿no? Pero claro, hoy precisamente yo entendía también que este encuentro era para eso, ¿no? Para suscitar, que no habláis nada, dicho sea paso,
Claro, porque aquí se suponía que y al final va a pasar la hora y media y nosotros hemos acabado el asunto. Pero, a ver, algo debíais decir. Bueno, ya ves que animo. Es el verbo de la tarde. Por favor, interactúen un poco. Bueno, a ver, los escritores que... Yo que soy ya mayor y pelando, porque tengo una idea, recuerdo cuando era joven y era el lector del estudio de la historia de Toy, recuerdo que en las clases se hablaba de las ciudades que tienen una razón de ser. Entonces hay ciudades donde uno enseguida se da cuenta de cuál era la razón de ser de la ciudad, incluso por su situación geográfica, por su uno llega a una ciudad de peregrinación como Jerusalén o como Roma y encuentra un significado, puede encontrar el mar en Barcelona, el río París, el río navegable en Londres, o sea, son las razones de ser. Por los años, las ciudades, pienso que como los seres humanos, y me aplico, me permití que haga este ejercicio socrático tan cutre, pero entonces con los años uno va perdiendo, o sea, uno va añadiendo, diríamos, toda una serie de memorias, de sentimientos, a esa Marta, a toda esa razón de ser que a uno le llevó a vivir, a la existencia, y uno acaba necesitando la ayuda de un arquitecto como Pachi, porque tengo una ciática terrorífica que he venido nada más a base de calmantes. Quiero decir con eso que pienso que nuestras grandes ciudades van encontrando a partir de esa historia que nos gusta encontrar y bucear en ellas, y que es muy importante porque le da sentido, pero va encontrando una cantidad de retos que se plantean a la supervivencia, a la convivencia, a todo eso que en arquitectos lo va encontrando y se lo va encontrando sin planificación. No, pero no solo, yo creo absolutamente necesario pensar la ciudad, ¿no? Y no estoy en absoluto diciendo que no. Pero diría que, mira, ahora que comentas, no sé la ciática cómo te la arreglaría un arquitecto, pero eso ya se me ocurre ahora sí, de simple vista, pero hay mil cosas que gracias que nos han arreglado y que no solo arreglan, también desarreglan de vez en cuando, inevitablemente, pero no es incompatible, o sea, es todo lo que estamos diciendo en parte es que es la ciudad en mi vida privada, en mi imaginación, en mi mundo, y otra cosa es qué podemos hacer porque la ciudad sea mejor, y entre esas dos cosas lo que hay es una evidencia: las ciudades son duras y han sido siempre duras. Las ciudades no son duras, son medios de vida que han sido duros. No podemos irnos a la Edad Media, ¿no? Si ahora pudiéramos abrir una puerta, yo sería la primera en abrirla. Y estar en Barcelona en el siglo XIV, cuando el asalto al Call de Barcelona, ¿no? Digo yo, para poner un momento, ¿no? Esa ciudad terrible, ¿no? Es decir, no solo ahora la ciudad siempre ha tenido el aspecto siniestro, negro, oscuro. Yo le dediqué un capítulo a la Inquisición, ¿no? por esa ciudad que después se borran las huellas de la propia actividad, ¿no? inquisitorial sobre el medio urbano. Es decir, que los problemas hay que resolverlos, y entonces yo diría, la arquitectura hoy está empezando a escuchar cuáles son los problemas, ¿no? Estamos en un proceso de cambio de estilo arquitectónico, ¿no? En el sentido del... Un recuerdo de mi universidad no sé si claro. A ver, yo tengo conciencia de la Barcelona cuando echábamos de menos la fachada marítima de Barcelona. La perdimos en un momento de la historia, yo como escritor la he vivido, yo también. Ese alejamiento hacia la montaña y por lo tanto esa distancia puesta sobre el mar que se iba degradando también, y lo que había sido el viejo paseo de los barceloneses, el paseo Colón, o sea que era nuestro espectáculo, y habernos ido alejando de esto creaba una angustia que creo que las que hemos vivido en una generación cuando pensábamos que estábamos olvidando todo que Barcelona era una ciudad marítima. Creo que la recuperación, por ejemplo, del mar para nosotros ha sido importante. Magnífica. Entonces este tipo de cosas que recuerdan no has vivido en una ciudad. La ciudad es un medio altamente especulativo, y el mercado, como en todo, creo que es un agente perturbador de los beneficios pero a la vez inevitable.
inevitable, parece, ¿no? Entonces, no sé. Yo de todas maneras, esto que has dicho es muy interesante, que tampoco quiero ofrecer una visión de la ciudad demoníaca, pesimista y tal, no soy una pesimista, creo que hay intervenciones en las ciudades que se están haciendo excelentes, ¿eh? Tampoco vamos a... Tú has citado esta de Barcelona, pero podríamos citar, es decir, sí que hay una conciencia, pero son decisiones fundamentalmente... Cuando las decisiones son políticas, y cuando digo política me refiero en el sentido más ciudadano, cuando responde a un ideal, un ideal de ciudad, el resultado en general no importa mucho si el diseño de esta plaza es así o si el edificio es asado. Lo que realmente importa es el fundamento político, y cuando digo político me refiero en el sentido común, ¿no? Del lugar de encuentro, el lugar de contacto. Voy a hacer lo mismo, si es que creo que esa es la piedra de toque, ¿no? Mira, yo por ejemplo, cuando te pongo un ejemplo, a mí cuando me encargan viviendas, yo no hago viviendas si es un bloque que ya me lo dan hecho y tiene que ser este volumen y usted no puede interactuar sobre el espacio público. Yo no hago más que viviendas sociales, ¿eh? No he hecho nunca viviendas para ricos, pero no por nada, porque no me han encargado nunca, ¿sabes? O sea, supongo que podría hacer viviendas para ricos, bueno, no lo sé, pero siempre me ha tocado hacer viviendas sociales y con gran placer. Entonces me he negado siempre cuando es un bloque, ¿no? Es que esto no tiene ningún interés, quiero decir, hoy hay 200.000 respuestas tipológicas de viviendas que funcionan muy bien, copienlas ustedes y ya está, no tengo ningún interés, porque para poner una fachada no me interesa. Un lienzo, bueno, se lo pueden hacer 200.000, tal. Solamente si tengo capacidad con la arquitectura de viviendas que voy a hacer de controlar y de hacer el espacio público, aunque sea pequeño, parte del espacio público, lo acepto. ¿Por qué? Porque entiendo que es ese espacio público el que provee de importancia al espacio privado. Pensemos en una vivienda social donde está todo más o menos estereotipado. Al final, ¿qué es lo que dota a esa vivienda de calidad? Del espacio público que está fuera. Esa condición, esa relación. Por lo tanto, quiero decir que el arquitecto, cuando el arquitecto piensa siempre en el espacio público, cuando piensa en esa dimensión pública, por lo tanto una dimensión política, cívica, no hay problema, el resultado es en general bueno. Te gustará la fachada más o menos, pero el sentido estructural, no del sentido de caerse, sino el sentido de fundamento de ciudad, pues está resuelto. Es decir, y esto es muy importante. Entonces, se han desarrollado fundamentalmente esa dimensión, una que es muy europea, he dicho, ¿sabes? Porque a los americanos cuando vienen aquí vienen encantados, hablo específicamente de los norteamericanos, pero sin embargo no quieren, es decir, piensan, son sociedades que se han educado en la individualidad. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Sudamérica, con esa tradición de ciudades planificadas de decreto, ¿no? Real, pero que se han evolucionado fantásticas, es que hoy se están yendo, la gente adinerada se quiere ir a la periferia como mecanismo de distinción y sobre todo de protección social, hasta se cierran con metralletas si es posible. Pero eso, hagamos lo que hagamos, está condenado al fracaso. ¿Y cuál es la magia que hace que un espacio se convierta en algo que la gente transitará y abrigará con esa diversidad de usos, que es lo que le da sentido a un espacio urbano, ¿no? No solo que haya comercio, sino porque aquí Paseo de Gracia no es un barrio, ¿no? Sino que sería un conjunto de elementos que el azar ha ido haciendo que se tome la iniciativa de ubicar en ese lugar y que funcione como una armonía que nadie a lo mejor ha decidido. Aquí pondremos tantas tiendas de comestibles y pondremos, no sé si esto se llega a pero en cambio ocurre que se armoniza y que cada vez cuando alguien se la siente suyo, ese barrio finalmente funciona, ¿no? Y después hay lugares que quedan desolados, ¿no? La desolación es otra palabra. A mí me gusta mucho hablar del lenguaje desolado, ¿no? A veces llegas o horas del día en que ese espacio se desola, ¿no? Quiere decir que se queda sin sentido, no sé. Por otra parte, tú has hablado has surgido un problema, una cuestión que es interesante, que es de la centralidad y la periferia. Hoy, ¿quién define la centralidad? Ya no es solo la centralidad física, institucional de los grandes edificios, la centralidad la define el comercio, ¿eh?
y la periferia es precisamente lo que no es central, el comercio que no es. Hoy, antes era una ciudad institucional, era la ciudad histórica, hoy la centralidad la define el comercio. Y eso es una incorporación. Hoy la centralidad puede estar en un gran mall fuera de la ciudad. Es decir, y lo define el comercio. Pamplona, por ejemplo, se vacía el centro de la ciudad y vas los sábados y están todos como tontos en las tiendas del mall. Y lo que es la calle es la mierda de la fuente que han puesto en medio del mall. Es decir, claro, estás hablando de un concepto que es muy interesante, pero que tiene que ver también un poco, a mi entender, con lo que no me gusta de la ciudad. Es el nuevo concepto de centralidad, que está completamente ligado al comercio. Y no es extraño que sea ciudad también, el barrio de la Villa Olímpica, también planificada, no sé qué, no sé cuántos, no tenga tiendas o comercios de nivel, porque no es central. O sea, que es decir, la centralidad se ubica donde se ubica. Pues no, pero tiene un valor distintivo, tiene algo que lo diferencia, y la centralidad se las da precisamente el hecho de ese valor distintivo. Es decir, yo pongo allí, o me da igual, es como si al final en un sitio especial pongo un restaurante y la gente va porque tiene ese valor añadido que le hace, y en ese caso es la memoria industrial, lo que sea, no sé lo que es, pero le da ese carácter de condición central. En ese sentido, la ciudad efectivamente es muy sorprendente, pero que hoy la centralidad es fundamentalmente una centralidad que tiene que ver mucho con lo comercial y con la manera en cómo se presenta la historia, por ejemplo, de la ciudad, también se ha comercializado. Hoy está, bueno, hemos hablado del turismo, pero podemos hablar también del sentido comercial, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que el caso del Poblenou tiene que ver con, bueno, con la tipología arquitectónica, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con la idea de recuperación. Bueno, no sé, pero yo creo que eso es un concepto que tiene que ver con las nuevas centralidades, ¿no? Que son muy discutibles. Pero yo creo que lo que has dicho está bien, porque no eres solo tú. O sea, hay un momento en que ciertas miradas sobre un espacio descubren recursos que a simple vista quizá no se han descubierto, empiezan a ocupar, y de esa ocupación se suceden otras secuencias de ocupacionales. Y esto que has dicho, ¿no? No, y la intensidad, ¿no? Bueno, es que el ritmo puede ser muy lento. El ritmo a veces no, pero los ritmos, también no hablamos del tiempo nunca, ¿no? Hay ritmos muy rápidos, de repente algo se transforma. Paseo de Gracia yo lo tengo como referente porque vivo cerca, ¿no? Las tiendas empiezan a cambiar, empiezan a subir de precios y van cerrándose unas y sustituyéndose por... Y a veces estas escaladas las ves tienes que pensar en 5 años. Yo, por ejemplo, este barrio donde vivo, y es un barrio, de repente un día me doy cuenta, pero me doy cuenta un día porque ese día que yo vuelvo a las sensaciones experienciales, ese día que vengo cargada de compra y cansada y me encuentro difícil llegar a casa, ese día veo la calle hostil, pero es que estoy viendo algo que hace 5 años que está ocurriendo lentamente, ¿no? Entonces, a mí me serviría estos procesos que se ha traducido aquí como gentrificación, que es una palabra horrible, ¿no? Pero que se dan, tienen ritmos también y tienen temporalidades, y el tiempo y la ciudad es un tema muy bonito para plantearlo, ¿no? Y después a veces se invierte, se pasan de moda, se deshacen esas estructuras. Y también son procesos económicos, quiero decir que tú vas a un sitio donde son muy económicos, lo vas comprando, luego de repente hay un capital que se da cuenta que tiene una posibilidad de rendimientos a sus inversiones 3 veces más que en otra parte de la ciudad, se van allí, eso en América es muy... Y de repente redescubren una ciudad que tenían abandonada, la ponen carísima y luego se va a buscar otro sitio, y bueno, esos movimientos de la ciudad explican que son ciudades vivas, pues. Bueno, es un tema además que se ha escrito mucho sobre esto. Quiero decir que Javier Echeverría, por ejemplo, ha hablado muchísimo, ha definido el final de la ciudad física, y ha anunciado el crecimiento de esta nueva ciudad y tal. Yo no me siento invadido, creo que realmente que son cosas muy distintas y que además pueden funcionar superpuestas, es decir, no las planteo en términos de que uno sustituye al otro, no. Creo que son realidades muy distintas porque son experiencias muy distintas. No es lo mismo, ya digo, tener una discusión, una charla contigo, hablando, tomando un café
café, viéndonos, no sé qué, sigo pensando, de la misma manera que, por ejemplo, yo llevo 35 años dando clases en la universidad y sigo necesitando el profesor. Quiero decir, estudié también, acabé estudiando económicas por la UNED y la verdad que no era lo mismo que cuando había empezado en la comercial de Deusto teniendo a mis profesores. Bueno, quiero decir que son realidades que pueden ser complementarias, que pueden en un momento determinado, de hecho se rozan, efectivamente, pero sigo pensando que son distintas, ¿no? Y tampoco quiero pensar que este es un discurso conservador, el otro es un discurso de futuro. No, sigo pensando que las ciudades, los lugares físicos de encuentro, el contacto tú a tú, el tocarse, si llegamos al extremo, es muy necesario. Lo otro está bien, pero desde luego no lo idealizo, no lo convierto en el sustituto de la ciudad. Por lo tanto, no me siento que sea, ni me siento que sustituya a la ciudad, por supuesto que no, ni me siento que me invade, me interesa, como no me va a interesar, es una cuestión que me interesa mucho, pero no lo siento tampoco, no creo de verdad en estas reflexiones de el espacio público, que además se han dicho, el espacio público en la ciudad se ve sustituido por el nuevo espacio público. No me lo creo que no, quiero decir, bueno, bien, por eso pero te he contestado, digo que bien, me interesa mucho, pero vuelvo a decir lo mismo. Creo que no es un tema que a mí como arquitecto, desde mi perspectiva y profesión, me interesa como ciudadano. A eso, perdón, bueno, sí, a eso quería decir, sí. Como ciudadano me interesa. Yo te iba a decir, perdona, yo ahora no hablo como arquitecta, pero lo que me ha interesado de lo que has dicho es la imitación, ¿no? Un poco de cómo se parece a veces de un modo bastante abismal, es un pensamiento un poco terrorífico, ¿no? Pero que hay como un doblarse de las cosas. Yo entiendo que es cierto que ocurre en cierto modo, ¿no? Se está creando espacios donde tanto las relaciones personales, la compra, ¿no? Y eso es importante, y a mí me interesa como fenómeno. Estaba pensando si el mundo virtual imita el real o el real imita el virtual, o algún día será al revés. Eso es lo que pensaba, que es interesante como tema, pero a mí no me preocupa demasiado, porque en el plazo de mi vida no voy a ver totalmente doblada la realidad, y entonces no voy a tener que... Otra cuestión es que las consecuencias que eso tenga en la ciudad a mí me interesan, eso sí.